Nuestra primera entrevista del programa. La entrevista. Comienza el año y como siempre es importante ponernos al día con el tema de los impuestos, qué hay que pagar, qué se puede exentar. Siempre es importante tomar en cuenta que en temas de dinero, pues lo mejor será acercarse a un contador. Hoy vamos a hablar justamente sobre las novedades que existen en la miscelánea fiscal de este 2024 y le damos la bienvenida al contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social en el Colegio de Contadores Públicos. Bienvenido, muchas gracias, contador Rolando Silva Briceño. Gusto saludarle. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Igualmente un gusto saludarte. Feliz año, todavía se vale, ¿no? Estando en enero. Por supuesto que se vale y sobre todo prolongar. si no nos lo habíamos deseado antes. Feliz año, contador, efectivamente, y gracias por estar con nosotros. Pues de entrada, contador, ¿a qué nos referimos? Asentémonos y pensemos que la mayoría de quienes nos escuchan no tienen ni idea del asunto, por eso es que siempre acudimos a los contadores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de miscelánea fiscal, contador? Sí, fíjate que es un buen planteamiento. Normalmente a principios se da a finales, ¿no? Y nos vamos enterando a principios de año, esperamos una reforma fiscal que podría estar trayendo como consecuencia mayores obligaciones, incrementos, decrementos en las tasas, nuevos impuestos, la eliminación de algún impuesto. A diferencia de esto, la miscelánea fiscal que tradicionalmente no se publica en los últimos días de diciembre, lo que viene a aportar son las reglas del juego, es un perfeccionamiento de la ley. A través de la miscelánea, de la resolución miscelánea fiscal, no tendrían que estarse estableciendo obligaciones adicionales, sino más bien el cómo, cuánto y cómo voy a cumplir con las obligaciones que ya tengo. En esta ocasión, la que vimos publicada el mes pasado, en diciembre, es, pensemos, consistente con lo que se ha venido anunciando, ¿no? A través de distintas fuentes. No vemos un aumento en ninguna tasa de los impuestos, no vemos y no podríamos, ¿no?, ver un impuesto nuevo. Lo que vemos son temas muy particulares para quien ya tenía una obligación, ¿no? Vemos temas que tienen que ver con buzón electrónico, con este tema de carta aporte, con algunas particularidades para presentar declaraciones anuales. Vemos algunas disposiciones adicionales que habrá que tener que reportar más en un nivel informativo que en un nivel tributario. Para ponerlo, ¿no?, en términos sencillos, la miscelánea no encarece, no nos va a generar un impuesto mayor, pero seguramente quien administra, quien es representante legal de una empresa, quien es el contador, pues seguramente tendrá trabajo adicional, sobre todo en aspectos administrativos, que entregar para dar cumplimiento a estas disposiciones. No es la miscelánea el camino para una reforma fiscal, no habrá que preocuparse en ese sentido. Quien tiene obligaciones de dar cumplimiento a aspectos particulares, bueno, pues seguramente sí tendremos un tanto de más trabajo o de facilidades, ¿no?, en algunos temas. Perfecto. ¿Qué tipo de cambios se anticipan o ya están plasmados, mejor dicho, con base en la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación? Entiendo que hay prórrogas, como ya lo anticipa usted, por ejemplo, prórrogas para el asunto de la activación del buzón tributario, por ejemplo, esa es una. Otra prórroga, la que tiene que ver con el uso de la carta aporte 3.0 hasta el 31 de marzo, es la prórroga, si no me falla la memoria. En este sentido, ¿a quién benefician estos cambios? ¿A las finanzas? ¿A la hacienda pública? ¿Perjudican a los contribuyentes? ¿Cómo podemos entenderlo, contador? Sí, hay alguna suerte de prórroga, ¿no? Y no podemos llamarlo como tal prórroga, ¿no? Porque en la resolución miscelánea una sustituye a la otra. No es que una contradiga, ¿no?, modifique, sino que se suple. Ese es algún tecnicismo. Pero sí es importante que sepamos que las obligaciones de activar el buzón tributario, que son aplicables para todos los contribuyentes, con la facilidad, ¿no? La facilidad no quiere decir que no lo puedas hacer, sino que no vas a tener una repercusión por no hacerlo. Para quien está por sueldos y salarios, la mayoría de quienes trabajamos para un patrón y ganamos menos de 400,000 pesos, podemos no tener activado el buzón tributario.
Había una expectativa importante porque se esperaban multas a partir de este 1 de enero de 2024. Esto es lo que se ha postergado. Donde decía 1 de enero de 2024, hoy dice 1 de enero de 2025. Por lo tanto, eso, sin considerar que nos exima de la obligación, sí posterga la aplicación de las multas por un año adicional. Tenemos este tema, tenemos con carta aporte, que ha sido un tema polémico. Es mucha la carga administrativa que esto representa. Digo, no ponemos en duda la utilidad que esto pueda tener, pero había la intención o la obligación de hacer un cambio de sistema, y el cambio de sistema pues implicaba un trabajo administrativo, proporcionar datos más específicos de una forma masiva para quien a esto se dedica, y se da, sino una prórroga, sino una extensión del plazo para llevar esta obligación que originalmente comenzaba con el primer día del año hasta el 31 de marzo. No quiere decir que no esté mal, no quiere decir que con eso estemos cumpliendo. Quiere decir que se da, en el caso de la carta aporte, la facilidad para utilizar uno u otro sistema, el 2.0, ¿no? Ya hablando de números 2.0, en combinación con el 2.3. La recomendación es comenzarnos a habituar con el que va a ser el definitivo, en el caso de la carta aporte, y en el caso del buzón tributario, seguimos teniendo la obligación, pero no se nos va a imponer una multa hasta el siguiente año. No quiere decir, reitero, que no lo tengamos que hacer o que no nos convenga hacerlo, solo que no nos va a costar dinero a través de una multa hasta el siguiente ejercicio. Perfecto. Ha quedado claro, me parece, contador. Interesante lo que menciona, en el sentido, por supuesto, de que no estamos exentos de cumplir con nuestras obligaciones. Otra cosa es que nos digan las multas van a aplicar hasta el año próximo o con posterioridad, pero lo importante siempre será efectivamente pues ponernos al corriente en todos nuestros derechos y en todos nuestros requisitos, pues precisamente con las autoridades. Contador, ¿algo más que considere usted que tienen que saber los contribuyentes que sea importante para este 2024, y con eso cerrar esta charla? Sí, mira, me parece, mi estimado Carlos, que esta miscelánea fiscal pues reitera la tendencia que hay a cumplir, ¿no? El ofrecimiento de no más impuestos, no mayores tasas, pero no por eso un encarecimiento del tema fiscal. Habrá que ser muy puntuales. Hay la intención, y es una intención, me parece que incluso lógica, no por eso fácil de cumplir, de disminuir el costo que el gobierno hace para cobrarme lo que yo ya sé que debo. Y entonces vamos a ver una actitud, me parece que tajante, respecto a los temas de forma. Oye, sí quedamos de que presentabas una declaración, que activabas tu buzón tributario, que conseguías tu e-firma, hazlo, ¿no? De otra forma, ya no estamos en un tema de confianza. Y me refiero a un aspecto que es este régimen simplificado de confianza, en donde se dieron muchas facilidades, incluso un beneficio financiero, una tasa muy baja, ¿no? Para grabar los ingresos, y en donde se está teniendo una tendencia importante a ser expulsados, ¿no? A ser expulsados incluso sin una notificación previa. Esto me parece que perfila, ¿no? Perfila de cuerpo entero la intención de las autoridades tributarias de, más allá de hacer una fiscalización y de ir por un poco de dinero, de ir generando una disciplina fiscal, de manera que se vaya construyendo una formación en donde no sea yo gobierno, tenga que gastar dinero en decirte que hagas lo que tienes que hacer. Y creo que habrá que estar atentos de este tema, porque los temas de forma, que muchas veces en aspectos fiscales dejamos de lado, pensamos que un día más no es importante, que pues me van a dar prórroga, que a lo mejor si debo 20 con 18, no voy a tener un problema. Quedaron en el pasado. Estamos en 2024, es la era de la tecnología, y a través de la digitalización, el proceso de fiscalización es prácticamente gratuito para las autoridades, y por lo Muy tanto bien. van a dejar de ir por los montos gigantescos para comenzar a generar esta misma formación en todos los niveles de contribuyentes. Aguas, Inter pues, sería el mensaje. No, bueno, muy interesante, por supuesto, esto último que nos acaba de mencionar. Las autoridades, pensando en que los ciudadanos son adultos
Son personas grandes y no hay que estarlos correteando. Interesante, interesante, por supuesto. Contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Mil gracias por estos minutos para la audiencia de la octava. Gracias a ti, a tus órdenes, estimado Carlos. Un gusto. Hasta la próxima. Fuerte abrazo. Vámonos ahora hasta Guerrero rápidamente.